María Teresa Piñero, Maisy, su sobrenombre, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, a quien le pedimos hace unos meses atrás que nos ayudara a pensar esto de cómo caracterizar, cómo entender, cómo definir, cómo apropiarse en términos de algunas ideas para entender qué es el neoliberalismo, ¿no? Y hoy está de nuevo en línea y la saludamos y le agradecemos muchísimo la paciencia y la buena predisposición para atendernos un sábado a la mañana. Hola Maisy, buen día. Hola Ariel, buen día, y buen día a todos los compañeros allí de Radio Ciudad. Así es, aquí estamos con Anabela y con Yuri. ¿Puedo primero saludarla al aire? ¿Cómo estás, María Teresa? Buen día. Hola, Anabela, ¿qué tal? Buen día. Es un gusto escucharte siempre. Y aquí te mandan saludos Marcela Casiavillani, quería decirte eso. Y ahora sí te dejo con mi gran amiga Marcela Casiavillani, un beso igual. Claro, porque hay que decir, para aquellos que no sepan, que Maisy Piñero es de Belleville. Así que, por supuesto, que la ancla este territorio, este terruño mucho. Y bueno, nos hace un doble sentido estar en contacto con vos. Maisy, ¿cómo te encuentra este momento político, social, cultural en Argentina, en esta coyuntura, digamos? Si tuvieras que contarnos algo, ¿cómo estás? ¿Por dónde van tus ideas, tus sensaciones? Pensando, estamos creo que todos pensando, diagramando, desde la idea de recuperar un poco el valor de las ciencias sociales y de los trabajos que estamos haciendo, por lo menos en la Facultad de Ciencias Sociales, que es la construcción de una agenda para el nuevo gobierno, una agenda imperiosa, que no solamente trata de revertir ciertas políticas públicas, sino de pensar cómo desarticulamos y creamos nuevos significados para la construcción de un lazo social distinto. Estamos en ese proceso y por lo pronto las elecciones, creo, me tienen a mí particularmente inquieta, no sé si tanto por el resultado, sino realmente por el lunes. El lunes va a ser un día donde tenemos que ver cómo justamente nos encontramos frente a desafíos que van a ser muy grandes, pero vuelvo a decir que no solamente tienen que ver con revertir lógicas de políticas públicas, sino pensar cómo reencauzamos las maneras de relacionarnos para que logremos, aquellos que no apoyamos a este modelo macrista y sí que apoyamos a otro, que logremos convencer a ese porcentaje importante de la población de que necesitamos todos juntos construir una manera distinta de pensar en lo político-social, porque lo que está aconteciendo en América Latina es parte de lo que puede ocurrir efectivamente en cualquiera de nuestros países con tanta desigualdad social, ¿no? Cuando nos ayudaste a pensar hace unos meses el neoliberalismo, entre otras cosas, nos dijiste que el neoliberalismo está como siempre muy preocupado y ocupado en garantizar que los derechos de aquellos que acumulan y reproducen el capital se cuiden, ¿no? Por lo tanto, la idea de la reproducción del capital y que después viene el derrame y que en todo caso no hace falta preocuparse por la idea del trabajo ni por el mundo del trabajo porque hay un derrame que nos llega a todos, es parte de una de las dimensiones o de las esencias del neoliberalismo. Aquellas definiciones nos dejaron como muy ubicados para entender rápidamente esto del neoliberalismo. Y ayer cuando anticipábamos un poco la nota, decíamos que era interesante pensar juntos, no solo por lo nacional, sino también por la cuestión de lo regional, ¿cuáles son los elementos comunes que atraviesan las crisis en los diferentes países latinoamericanos que están gobernados por expresiones neoliberales sin bozal, digamos, ¿no? Que están arrasando con toda su fuerza excluyente? ¿Qué nos podés contar al respecto? ¿Cuáles son esos elementos comunes cuando uno piensa el neoliberalismo y la crisis en la región? Lo que vos dijiste, Ariel, es muy importante, un neoliberalismo sin bozal. El neoliberalismo es una cuestión de grados, ni siquiera es ya una ideología que algún gobierno adopte voluntariamente, porque nadie se dice a sí mismo neoliberal. El neoliberalismo es una lógica de funcionamiento de lo público llevado a la lógica empresarial y financiera. Es decir, básicamente yo considero que cuando asumo la dirección del Estado, todo lo que tiene que ver con lo público tiene que estar evaluado según la lógica empresarial y financiera del momento actual, ¿no? Esa es como la manera en la cual un gobierno se ubica hoy en un esquema neoliberal.
Entonces, en eso básicamente siempre hay como grados. Lo que está aconteciendo en este momento en América Latina es que en aquellos lugares donde hay una fuerte resistencia, la resistencia se está dando a esa lógica, básicamente, a esa lógica. ¿Por qué? Porque si vos me dijeras que si vos pudieras medir el decaimiento de ciertos derechos, es muy difícil hacerlo, porque vos decís, ¿cómo puede ser que en Chile acontezca que por una suba del tanto por ciento de del transporte ocurre esas manifestaciones? En realidad lo que ocurre en Chile, como está ocurriendo en Puerto Rico, como va a ocurrir en Paraguay y en Perú, en poco tiempo en Perú también, donde si bien son manifestaciones de descontento frente a la corrupción gubernamental y a una institucionalidad, tienen que ver justamente con que esos gobiernos, desbozadamente neoliberales, como vos has dicho, llevan la lógica empresarial y financiera a todos los asuntos públicos. De manera tal que cuando vos tenés que pensar en la salud, como ocurre en Chile, que es horrorosa, que es lo mismo que en Estados Unidos, en Chile vos tenés una salud que depende estrictamente de tu aporte, que depende estrictamente de tu posición laboral. Es decir, nosotros tenemos, no como en la Argentina, una canasta de servicios de salud que está en función justamente de tus aportes a las mismas. En los espacios públicos estoy diciendo, ¿no? Cuando vos contratás una privada, ¿no? Sino en los espacios públicos. Entonces, esas grandes brechas que se encuentran y que se va dando en aquellos países latinoamericanos donde ese liberalismo es un liberalismo de gestión empresarial, miden la eficiencia de la gestión según costos. Eso se está dando básicamente en los países latinoamericanos más neoliberales y por eso le cuesta mucho entender al resto de la población, a otros restos de la población, ¿por qué, digamos, ocurren estos acontecimientos? Y vos lo ves que acá, en la mayoría, y no lo digo por ustedes, pero hasta el propio periodismo argentino vio rápidamente como desconcertado lo acontecido en Chile. ¿Pero qué pasaba? Si no había una disminución de derechos de una manera absoluta. No. Hay una lógica empresarial que lleva a que incluso tu jubilación no haya problema, pero esto no se da solamente en Chile, se da en muchos países latinoamericanos. El caso de las jubilaciones está sujeto a una lógica de eficiencia que la marcan justamente lo que vos dijiste, las empresas privadas que tienen a su cargo, como ahora tienen en Argentina las ART, el manejo de los vínculos laborales. Digamos, es muy complejo, pero esto se da en todos lados. Si vos mirás lo que está aconteciendo, digamos, lo que ocurre en Chile, en Bolivia va a acontecer bajo otras características. Lo que se viene en Paraguay, que ya está emergiendo, lo que se viene en Perú, lo que ocurre en Guatemala, lo que ocurre en Puerto Rico, son todas manifestaciones contra la lógica empresarial que llevan sobre los asuntos públicos de las personas. Yo diría que en este contexto, justamente de qué es, si uno tuviese que hacer un diagnóstico de cuál es lo que acontece en general en todos estos países ya en niveles históricos de nuestras propias historias, es la persistencia de una vulnerabilidad externa. Todos los países latinoamericanos tienen vulnerabilidad externa, ¿no? Esa vulnerabilidad externa se evidencia en que la alta deuda externa que tienen todos esos países, hoy Argentina es la que mayor tiene, hoy es la que más tiene, pero esa alta deuda externa, por ejemplo, que en otros países no es problemática. Estados Unidos tiene una deuda externa impresionante. Alemania tiene una deuda externa impresionante. El problema es que no la tienen en un contexto de vulnerabilidad externa ya instalada dentro de esos países, ¿no? Digamos que su economía, ni la de Estados Unidos ni la de Alemania, depende de los ciclos de la economía del mundo. Es más, ellos la manejan. En cambio, en Latinoamérica, su deuda externa está atada a una fuerte dependencia de los ciclos económicos y de lo que van decidiendo los países centrales. Entonces, esa vulnerabilidad externa que se va dando, la pregunta es cómo se maneja, ¿no? Si vos crees que contrayendo más deuda externa y sometiéndote justamente a los condicionamientos que te imponen los organismos internacionales por tu vulnerabilidad, vos lo único que haces es condenar a ese país a una sumisión absoluta, que es lo que ha ocurrido en los países que nos estamos refiriendo. Chile,
que no es porque tenga una deuda externa mayor que Argentina, pero sí tiene una vulnerabilidad externa y la está manejando entregando justamente esa lógica empresarial a los capitales extranjeros. Lo ha hecho históricamente. Las AFJP de Chile son todas extranjeras, las que vienen a cobrar ese 10% que cada trabajador le tiene que dejar para sus jubilaciones posteriores. Bueno, digo, la deuda externa en sí es un problema cuando vos tenés una alta vulnerabilidad externa. Entonces, yo te diría que la vulnerabilidad externa es el principal problema que tiene toda Latinoamérica y que se evidencia bajo diferentes formas. El segundo, por supuesto, las desigualdades brutales. América Latina es el lugar donde hay más desigualdad, es decir, la brecha más grande entre pobres y ricos. Ayer leí un informe de la CEPAL sumamente interesante. La CEPAL en estos últimos tiempos tiene una producción teórica muy interesante, teórica y empírica, donde va mostrando cómo esto de la inversión directa extranjera es bastante blef, digamos. Si vos mirás los números solos, ves que la inversión directa a veces simplemente el aumento crece nada más porque las empresas que están dentro de los países latinoamericanos, pero son empresas transnacionales, se prestan plata entre ellas, ¿no? Para bajar los déficits. Entonces aparecen los registros como, entró dinero. Entonces pero ayer leía que cómo la desigualdad social afecta la integración social, afecta las posibilidades de construcción de sentidos colectivos, es decir, es el caldo de la violencia. Lo dice la propia CEPAL en estudios muy interesantes empíricos. No es tanto la pobreza en sí, sino la desigualdad social, la injusta redistribución de la riqueza, lo que genera básicamente esa violencia social. Entonces, cuando se habla de las grietas, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de una grave desigualdad social que se presenta en toda América Latina, que es el caldo de cultivo, y que a veces emerge bajo diferentes formas. Y vos fíjate que también miraba esto, porque vos decís, ¿qué tiene en común que, por ejemplo, en Paraguay hoy estén, que Perú, por ejemplo, Perú que ha disuelto el Congreso, el Poder Ejecutivo, y están los grupos sociales luchando contra esto? ¿Qué tiene que ver esto, que es una lucha directa contra lo institucional, con lo que está aconteciendo en Chile? Lo que tienen en común es lo que se llama la cultura del privilegio. Cuando los grupos sociales sienten y se extiende de que en realidad hay una cultura del privilegio para algunos sectores y para el resto es simplemente una obligación de cumplir y de trabajar para alimentar la cultura del privilegio de otros sectores, ese es el caldo de cultivo. El caldo de cultivo de la violencia, el caldo de cultivo de la resistencia, el caldo de cultivo de lo que ocurre en Chile y se está gestando en otros países latinoamericanos. Tremendo esto de la cultura del privilegio. Me hacías acordar esto de que nos contaste en su momento, de que el neoliberalismo, además de un conjunto de políticas, es una filosofía que orienta el comportamiento de los seres humanos y una formación del sujeto, ¿no? Exacto, porque realmente, Ariel, porque vos fíjate, nosotros ahora estamos, ¿qué nos preocupa de las elecciones del lunes? A mí me preocupa enormemente. Supongamos que se ganaran las elecciones del Frente por Todos, supongamos que un 30% fueran aquellos que votaron a este gobierno, que todavía no puedo encontrar qué es lo bueno que ha hecho, ¿no? Porque eso es lo que yo pido constantemente, argumentos, hablemos, argumentemos racionalmente, digamos, ¿qué es lo bueno que ha hecho? ¿Dónde están esas medidas importantes que han cambiado o han permitido algún crecimiento, suponte que fuera solo crecimiento, o distribución de la riqueza, mejoramiento? Nada, no las encuentro. Nadie puede argumentarme y darme algunas argumentaciones racionales, pero ese 30%, Ariel, que queda fuera, es un 30% que está pensándose a sí mismo bajo ciertas lógicas, porque atraviesa todas las clases sociales, ¿no? No es solamente las clases altas, que vos podés entender que sigan sosteniendo a Macri porque han ganado mucha plata, mucha plata. La lógica financiera que nos instituyó este gobierno hace que aquellos que tenían un poco de dinero, simplemente con la compra de dólares y ponerlo en los grandes centros financieros, reprodujeran su riqueza enormemente. Los sectores más bajos, ¿cuál es la lógica? A los sectores más bajos la lógica ha sido, tú lo único que tienes es tu propia dignidad como sujeto. Nadie puede, al estilo evangelista, nadie puede quitarte de eso. Esta cosa meritocrática
que Macri ha bajado a los sectores bajos, los ha articulado también en un 30%. Entonces, vamos a ver cómo son los resultados justamente electorales, pero hay que hacer un rastreo sociológico, antropológico, hay que recomenzar a construir ciertos lazos sociales que están absolutamente, digamos, que ha unido sectores que uno no puede entender. Pero, mira, hoy miraba, hoy está de moda hablar de la película La Lavandería, ¿viste? Que sale en Netflix, que habla sobre, bueno, digamos, que son todas las lógicas de cómo funciona el capitalismo financiero transnacional. Pero que es como una comedia que pone el acento en los malos. Entonces, al poner el acento en los malos, hace mucha parodia. Yo creo que no logra empatizar. Pero aquellos que pueden pensar cómo funciona el capitalismo transnacional y cómo impacta en las lógicas nacionales, yo recomiendo la película de Gran Apuesta, que está en Netflix, genial, con Christian Bale, con Brad Pitt, o sea, una película muy buena, que te explica cómo fue la crisis del 2007 y cómo hubo sectores que la predijeron, pero cómo la lógica de funcionamiento del capitalismo llegó a taparla. Pero no porque la vieran venir, sino porque les parece un evento natural que los sectores que no pueden acomodarse a la lógica del capital, bueno, tengan que, digamos, sufrir otras consecuencias. Digamos, por eso es interesante. Entonces yo remarco claramente, digamos, que esto que vos decís, esa cultura del privilegio, es una cultura que va atravesando todos los sectores, pero ¿sabés cuál es el problema, Ariel, que estamos viendo desde el neoliberalismo y estamos estudiando? Que no se sienten privilegiados. Y eso es lo que ha logrado este gobierno. Cuando vos decís, no se siente privilegiado nadie, ese es el problema, pero hay una cultura del privilegio, que es cuando las instituciones van a reforzar las maneras en las cuales vos ganás dinero a costa de otros, pero sin ser consciente de que para que vos ganes dinero, otros tuvieron que perderlo. Y no poder mejorar sus condiciones de vida. Digamos, no hay conciencia de que cuando vos tenés un pequeño comercio y vos tenés mucha plata, es porque hay una serie de impuestos que también se destinan a que vos sostengas tu pequeño comercio, que no es el caso, pues los comercios hoy están muertos, pero digo, en una lógica. Cuando la soja gana mucho dinero y los productores agropecuarios ganan mucho dinero, es porque hay un Estado incluso que les facilita que puedan comprar patentes tecnológicas a bajo costo en desmedro, por ejemplo, de otros sectores, no en desmedro, quizás en un equilibrio, de otros sectores que dejan de recibir aportes del Estado, como por ejemplo ciencia y técnica, en ciencias sociales nacionales. Digo, esta imposibilidad de ver que cuando uno dice cultura del privilegio, no dice solamente corrupción, o no dice solamente ser más ricos que otros, ¿sí? Como hizo la mujer del presidente chileno, vamos a tener que dejar de tener privilegio, sino que privilegio es la imposibilidad de pensar que lo que vos tenés, que lo que vos ganás, que lo que vos gozás, tiene que estar en equilibrio con un sistema tributario, con un sistema impositivo, con un sistema de redistribución de la riqueza que permita que otros también tengan acceso a las buenas condiciones de vida que vos tenés. Esa es la parte más difícil de comprender y que no depende solamente de tu actividad, ¿no? Sino que depende justamente de un Estado que está mirando con un sentido de equidad y justicia social. Que si vos sos un productor agropecuario, ¿sí?, puedas mirar que los grandes ingresos que vos tenés tienen que ver también con que se ha bajado, ¿sí?, el presupuesto en educación, o se le ha bajado el presupuesto a ciertos programas para que los jóvenes y adultos de los sectores más vulnerables puedan terminar el secundario. Son correlaciones que necesitamos mirar, y el neoliberalismo te obtura todo eso. Ahí, María Teresa, te hago referencia a una cosa que dijo anoche Jorge Alemán, que en una medida tensa la idea que venís planteando, que él dice que el futuro ya no es un enigma, que todos y todas sabemos que en el marco del capitalismo, del neoliberalismo, es imposible una agenda social que nos contenga a todos, que nos permita desarrollarnos a todos. ¿Qué te parece esto? ¿Hay ese plano de conciencia en términos globales?
probablemente, yo tengo, probablemente, creo que no es ese el mensaje necesariamente que tenemos que dar, porque si no está perdida la idea, digamos, el capitalismo. Yo por allí diferencio un poco capitalismo de neoliberalismo. Capitalismo tiene una lógica de funcionamiento que los diferentes grados del neoliberalismo pueden acrecentar o pueden disminuir. El neoliberalismo es un cobertor ideológico de las formas de que funciona la acumulación del capital. Entonces, hay en estos casos un Estado que puede manejar esos términos. A nivel de construcción del sujeto, sí, digamos, se va extendiendo la idea de que hay una idea meritocrática. Pero cuanto más colchones de integración social y de comprensión de todos los sectores significativos, de que hay que trabajar para bajar las brechas sociales de la desigualdad, es más probable que los sujetos puedan hacer que un Estado intervenga para que el capitalismo no sea tan salvaje. Porque esto ocurre en otros países. En otros países también el neoliberalismo produce ciertos efectos, hasta en Finlandia produce efectos. Lo que pasa es que hay un colchón, por ejemplo, de redistribución impositiva de la riqueza, que hace que esas ideas meritocráticas o individualistas no peguen como un boomerang en la redistribución social. Este es como un campo más complejo, y Alemán trabaja mucho este campo del psicoanálisis y la política, que hace que, bueno, los sujetos no nos vamos a sentir quizás todos contenidos en el capitalismo, pero las resistencias y las luchas no van a ser aminoradas, produciendo, digamos, dejando que ese capitalismo funcione sin trabas y sin un Estado que intervenga. Digamos, es un trabajo continuo. Por algo las ciencias sociales están trabajando y siguen pensando, incluso las ciencias sociales van haciendo prognosis. Y esto es lo que odian ciertos sectores. El propio Macri, ¿te acordás cuando se viralizaban unos videos que ridiculizaban las producciones en ciencias sociales del CONICET? Una cosa espantosa. Bueno, pero sin embargo las ciencias sociales pudieron predecir que una persona como Macri, que viene de una lógica empresarial, de una posición de clase, de inmigrante capitalista, ha sido parte de aquellos que saquearon al país, y con todos los estudios teóricos pudieron decir, de acá no va a venir nada bueno. Claro. María Teresa, para ir cerrando, lo escuchaba a Mario Garcés, el historiador chileno, que, entre otras cosas, en su análisis ayer hacía la referencia en que hacen falta nuevas formas de representación en estos emergentes de crisis, de expresión popular, que, digamos, el formato tradicional de funcionamiento del Estado no alcanza y que, por lo tanto, pensar, digamos, buscar nuevas formas de representación es necesario, ¿no? Nosotros estamos regidos, ¿no?, por aquello de que el pueblo no delibera sino a través de sus representantes, ¿no? ¿Cómo ves esta idea de las nuevas representaciones en términos de la gestión del Estado? Yo sigo pensando que para esos cambios profundos, porque tienen que pensarse con nuevas formas de representación, depende también de los contextos, particularmente nuevas formas de representación o trabajo, lo miro más a corto plazo, más que nuevas formas de representación o algo que vaya dejando la figura del Estado. Eso lo veo como grandes transformaciones, como el postcapitalismo, digamos. En el contexto actual, yo creo particularmente que eso depende de cada Estado, ¿no? Porque en Chile vos tenés ¿qué hay en Chile? En Chile ha emergido ahora justamente una fisura que ha mostrado que aquellos partidos que ideológicamente parecían estar opuestos siempre han tenido un consenso básico sobre ciertos puntos que no cambiaron. Entonces, eso es Chile, digo. En Chile vos tenés que la socialdemocracia y los partidos más de derecha acordaron algunas cosas y no las cambiaron. Y las cosas que acordaron fue que nada cambia, digamos. ¿Qué es lo que acordaron ambos? No se toca la lógica empresarial para el manejo de los asuntos públicos. Eso lo hizo hasta Bachelet. Bachelet tuvo que instituir la educación, digamos, aumentar el presupuesto para la educación pública verdadera, digamos, por efecto de un acuerdo donde el comunismo le dijo, si vos no haces esto, nosotros no te damos la mayoría para que ganes las próximas elecciones, ¿no? Entonces, esto ocurrió.
Este acuerdo, esta concertación que tiene el gobierno chileno viene de la época de la salida de Pinochet. Ellos decidieron no tocar nada. Entonces esta es la gran concertación chilena que con tanta admiración se ha visto en tantos lados, pero no ha significado sino que nada se transforma en la lógica empresarial de funcionamiento de lo público. Entonces, ellos realmente están pensando otras formas de representación porque sus propios partidos políticos han demostrado que acuerdan sobre cuestiones de no cambiar nada. Ahora, vos tenés otros países, en el caso de la Argentina particularmente, yo considero que hay una lucha que debe darse al interior de las formas tradicionales de representación porque son las únicas que pueden seguir conteniendo ciertos procesos políticos sociales. Es decir, no me imagino en corto plazo en la Argentina con interpelar al peronismo con otras formas de representación diferente, pero sí lograr que ciertos sectores del radicalismo, ¿sí?, puedan pensar que sus verdaderos aliados originarios es el peronismo y no la derecha argentina más tenaz que ha logrado por fin representación territorial y política, ¿no? Estoy haciendo como un análisis diferente, a veces que esto ya depende de las particularidades de cada país. Vos fíjate que es como querer pensar que en Bolivia, que han tenido otras formas de representación, sí, claro que sí, diferentes a la del Estado originario, por eso surge el Estado plurinacional, pero tiene que ver con ciertas realidades particulares. Acá somos básicamente, tenemos la representación partidaria, tenemos organizaciones sindicales fuertes, tenemos organizaciones, acá hay una clase media y una emergencia social que es mucho más fuerte que en otros sectores de América Latina. Yo particularmente creo que acá no podría ocurrir lo que ocurre en Chile. Está bien. Está bien, está bien. Hay una pregunta que se me viene, pero se nos va el tiempo, que es que más allá de que haya momentos en donde en América haya gobiernos de perfil popular, con búsquedas inclusivas que asuman la conducción de los estados, hay un limitante tremendo que impone el capitalismo a la hora de distribuir mejor, ¿no? Es como que no alcanza esto de tratar de ponerle un poco de límite al capital, de tratar de distribuir la tecnología, de garantizar algo de acceso a la tierra, de favorecer que haya situaciones paritarias, supongamos, para que el trabajo esté en mejores condiciones. Así todo, me parece, o es una sensación tan arrolladora la del capitalismo, que hay un desafío por pensar nuevos formatos, ¿no? Nuevos modos de estructurar el poder para, en definitiva, generar procesos más transformadores, ¿no? Algo de esto es lo que acuña como idea y como hipótesis desde la dimensión de la idea de democracia económica el ingeniero Mario Martínez, que estuvo en INTI varios años, ¿no? Pero bueno, no sé si hay mucho margen para seguirla y además, casi abusando de tu tiempo, Maysi, mil gracias por haber estado del otro lado de la línea y ayudados a pensar a la audiencia de Radio Ciudad un poco sobre este tema de cuáles son los rasgos comunes que tiene el neoliberalismo en la región y cómo impacta eso en los sectores más vulnerables, ¿no? Bueno, Ariel, gracias por la convocatoria, siempre es bueno. Yo sostengo que todavía hay posibilidad desde las micropolíticas de atemperar los efectos devastadores del capitalismo. Hay dos frentes de lucha, uno es el Frente Internacional, donde en el Frente Internacional, aunque no parezca, la participación en los organismos internacionales y los foros multilaterales, con acciones decididas de los organismos regionales, con ideologías claras, se pueden lograr cambios en el control del capital. Yo creo que sí, yo soy una gran optimista. Y dentro de las micropolíticas nacionales estatales, las ideas ideológicamente claras frente a la no subordinación, a los acuerdos, a hacer que se comprendan las lógicas más redistributivas de la economía, son capaces de atemperar esos efectos devastadores del capitalismo. Bueno, pero bueno, vamos por eso. Vamos por eso, exacto. Che, mil gracias, Maysi. Gracias, un fuerte Ariel. abrazo y seguimos en contacto. Un abrazo a todo Belleville. Gracias. Chau, chau. Adiós.